Le invito a que usted abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 21. Estamos teniendo una serie de mensajes acerca de la fe agradable a Dios. Dice allí la palabra del Señor en el capítulo 21 del primer libro de Reyes, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Oremos por esta palabra del Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esta palabra que abrimos en esta mañana, que es tu palabra santa y sagrada, la única fuente de autoridad para nosotros, la única autoridad para nuestra vida, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra conducta. Te agradecemos por ella. Pedimos que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento en esta mañana y aplicando a nuestro corazón esta palabra. Háblanos, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Como dije, el énfasis de este mes es una fe agradable a Dios. Fe que tiene que ser no solamente visible, sino también en ocasiones pagar un costo. Cerca de mi casa hay una calle cuyo nombre es Martin Luther King, el conocido pastor bautista de color, reconocido mundialmente por sus luchas por la igualdad de los derechos civiles en Estados Unidos, especialmente por la equiparación de los derechos de los negros con los blancos. Si hay alguien que en esos años no se puede negar que su fe era una fe visible, es la vida y el servicio del ministerio del Dr. King. Y si hay alguien que tampoco se puede negar que pagó un alto precio, que pagó un costo por expresar su fe práctica, ese fue también el Dr. King. Una bala terminó con su vida, pero su obra perdura hoy de una manera absolutamente visible en los Estados Unidos. Fe visible, fe costosa, una fe
agradable al Señor. Quiero hablar en esta mañana en que esas mismas características de la fe deben estar presentes en nuestras vidas. En primer lugar, nuestra fe agradable a Dios tiene que ser una fe visible. Una fe visible en gestos. Hemos leído en primer lugar este pasaje de los versículos 1 al 6, en donde el rey Acab, deseoso de poseer la viña de Nabot, que está contigua al palacio, él propone darle a Nabot una viña igual o mejor a cambio de la que él tiene. También propone el rey Acab a Nabot que si le parece, en lugar de tener una viña, él puede darle dinero, puede pagarle por esa viña un precio razonable, aceptable para Nabot. Mas, sin embargo, para sorpresa del rey, Nabot dice que no, que él no va a vender su viña a él, que él no va a cambiar su viña a él. Y no lo hace él por faltarle el respeto al rey. Tampoco le niega su viña por una actitud de deslealtad para con el rey Acab, sino que la decisión que él toma es una decisión basada, fundamentada en su amor a Dios y a su palabra. La decisión de Nabot de no cambiar ni vender su viña al rey está fundamentada en el amor, en la fe que Nabot tiene para con Dios. Él mismo le responde en el versículo 3 la razón profunda y espiritual que hay en él para negarse a entregarle su viña. Guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nabot sabe que él no puede vender, no debe vender la heredad de sus padres. Y si por alguna razón de pobreza extrema, etcétera, él hubiese tenido que desprenderse de su viña, de venderla, de transferirla, lo hubiera tenido que hacer de alguna manera en que él pudiera recuperarla, recobrarla en cualquier momento. No era la tierra un bien para estar vendiendo y cambiando en forma permanente. Y Nabot sabe perfectamente que no puede hacer eso. Al rey le importa poco, por eso intenta comprársela o cambiársela, pero él pone por delante la voluntad de Dios para su vida. Y el hecho de no venderla, el hecho de no transferirla, de no dársela, es una muestra visible, absolutamente visible, de la fe de Nabot, del amor de Nabot por Dios y también por su palabra. No hay desprecio por el rey, no hay falta de respeto por él, sino amor por Dios, por la palabra de Dios, expresado no tanto con palabrerío, sino con gestos. No te voy a vender la viña. Guárdame, Dios, de que yo te la dé a ti, de que yo te la venda, de que yo te la transfiera. Bien dice el dicho popular, tus obras hablan mucho más que tus palabras. Y aquí se aplica perfectamente este dicho a las obras, a la fe, al gesto visible de Nabot. No importa lo que me quieras dar, en metálico, en dinero, no importa la clase de viña que tú me quieras dar, quizás más grande, no te venderé mi viña. Porque la voluntad de Dios es que yo no la transfiera,
que yo no la dé. Son gestos de amor a Dios y obediencia a su palabra. Y este gesto de parte de Él es un ejemplo también para nuestra propia vida. Nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestra fe en Dios. Nuestra fe y amor por su palabra debe estar expresada no solamente en palabras, sino también en gestos. En gestos que hablen públicamente en quien hemos creído, qué significa Dios para nosotros, cuán real es nuestra fe, nuestro amor a Dios. Aunque muchas veces estos gestos provoquen reacciones, deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros cuáles son los gestos de nuestra fe visibles. ¿De qué manera hacemos visible sin palabras nuestra fe en Dios? Nuestro amor por Él, nuestra obediencia a su palabra. ¿Cuáles son esos gestos que deben estar presentes en nuestra vida? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, hay una mujer allí, más conocida por romper un frasco que por su amor por Dios, del cual tuvo que dejar testimonio el mismo Señor Jesucristo. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. No hay palabras aquí de esta mujer. No hay palabras de amor para Jesús. No hay palabras que digan yo creo en ti. Pero sí hay gestos visibles de amor por Jesucristo y por lo que Jesús representaba para ella. Gestos visibles de fe. El hecho de que ella como mujer entrara y irrumpiera en un lugar en donde no había sido invitada y en donde todos conocen la clase de vida que había llevado antes. Podía haber sido despedida, echada. Más es gesto visible de ella por amor a Dios y a Jesucristo. Comienza con entrar en la casa, no importa lo que pudieran decirle a ella. En segundo lugar, hay gestos de arrepentimiento sin palabras de parte de esta mujer para con él. Lágrimas de amor por el perdón, por la obra de Jesucristo para con ella. Amor sin palabras. Fe sin palabras, pero con gestos. Lágrimas. Lágrimas que la palabra del Señor nos enseña aquí. Regaron los pies del Señor Jesucristo. Hay gestos de adoración, que es fe, que es amor por su Salvador. No solamente se inclina en la presencia del Señor, sino que también besa los pies de Jesucristo.
los unge con perfume, arrepentimiento, adoración, también va a recibir dura crítica de parte del dueño de casa. Mas ella muestra con gestos visibles, sin palabras, también su amor y su fe en el Señor Jesucristo. Nabot se negó a vender su propiedad para mostrar su amor, su fidelidad, su fe en Dios y en su palabra. En el Nuevo Testamento tenemos uno que hace lo opuesto, como Bernabé, que vende su propiedad y trae dinero a la iglesia por amor a Dios, para mostrar su fe, el amor por sus hermanos, y trae dinero y se lo pone a los pies de los apóstoles. No importa si se vende o se la queda, importan los gestos visibles para otros de que realmente amamos a Dios, que realmente tenemos fe en Dios. Las circunstancias cambian, los gestos cambian, pero lo que no puede cambiar es de qué manera muestro, aún sin palabras, de que tengo fe y de que amo a Dios y soy obediente también a su palabra. También es importante allí, en el mismo contexto en que Bernabé vende, que hay otro que roba. Y también muestra de esa manera cuán importante es Dios para él. Las cosas que hacemos y en el nombre de Dios, o que decimos que son para Dios, van a mostrar realmente cuál es nuestra fe, cuánto es nuestro amor para con Dios y para con su palabra. Una fe agradable a Dios es una fe que se manifiesta en gestos visibles. ¿Cuáles son nuestros gestos? ¿Qué estoy haciendo para mostrar, no de palabras, sino en hechos concretos, que realmente amo a Dios, creo en Él, soy obediente a su palabra? Cuando estaba en Mozambique, y algo que para mí fue inesperado, fue un regalo de despedida, y fue hecho sin premeditación alguna por mi parte. En mi último día allí se levantó, cuando estaba en Chimoyo, se levantó una persona, uno de los líderes de la iglesia, y él dijo: quiero agradecer a Dios por la vida del pastor, pero quiero destacar algo. Ningún momento pasó por mi cabeza que alguien podía estar observando. Desde que vino aquí, todos los días que él estuvo, no fue a ningún lugar. No fue a visitar ningún lugar. No salió de paseo. Estuvo con nosotros todo el día, todos los días. Gestos. Yo no lo hice premeditadamente, pero hubo alguien que lo vio, que lo valoró,
que estaba de 9 a 2, 3 de la tarde y después a las 6 hasta las 8:30 en el culto de la noche, con alegría con ellos, en la oscuridad, sin luz, solo con una vela predicando allí. Gestos visibles de nuestra fe, de nuestro amor por Dios, van a cambiar, depende de las circunstancias. Pero debemos preguntarnos cada uno cuáles son los gestos que estoy haciendo para mostrar mi fe en Dios, mi amor por Él, mi obediencia a su palabra. Y si no lo estoy haciendo, ¿qué voy a hacer con eso? En segundo lugar, la fe agradable a Dios es una fe que tiene costos. Algunos son máximos y otros mínimos. Pero hay costos. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 13. Y cuando en el versículo 7, y su mujer Jezabel, la mujer de Acab, le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de la voz de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Poned a 2 hombres perversos delante de él, los 2 testigos, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Tan pronto como Jezabel tomó conocimiento de que Nabot había dicho: no venderé, no entregaré, no transferiré mi viña a ti, al rey Acab. Cuando ve que este Nabot volvió frustrado, triste, enojado, impotente, porque no pudo lograr lo que quería, que era quedarse con la viña de Nabot, poniendo cara, como decimos aquí, de circunstancias, para lograr que otros estén solidarizando con él y buscando alguna manera de lograr que el señor Acab tenga la viña de Nabot. Entonces Jezabel, su mujer, primero lo trata como un pusilánime. ¿Acaso vos sos el rey? Y este viene y te niega la viña. Pues yo me voy a hacer cargo de la situación. Y lo que hace es no solamente tratarlo mal a su esposo como un inútil, pusilánime, sino que trama todo un complot, urde un plan
para quedarse con la viña de Nabot y encima utilizar a otras personas. Toma control de la situación, escribe en nombre del rey cartas a los ancianos de Israel y a los líderes. Utiliza el sello del rey para darle autenticidad a las cartas que ella escribe. Pide sin ninguna clase de tapujo que busquen hombres perversos, dos testigos que mientan y digan públicamente que Nabot no solamente había blasfemado contra Dios, sino también contra el rey. Mentiras. Envía las cartas y los ancianos se hacen eco de estas cartas, la ponen en práctica, buscan los hombres perversos, traen a Nabot, atestiguan contra él, y Nabot es apedreado por blasfemo. Y finalmente Nabot es muerto. Pero si Nabot pagó el alto costo de su fe, de su obediencia a Dios, también lo va a pagar esta Jezabel, como también Acab. Dios, que es el objeto de nuestra fe, es quien ve todas las cosas. No solamente también ve nuestra fe, Él también observa quienes vienen en contra de nuestra fe. Y hay una palabra aquí terrible que Él envía por medio de su profeta. Elías dice acá en el versículo 20: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad, destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Versículo 22: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste la ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Versículo 19: así ha dicho Jehová: ¿no mataste y también has despojado? Volverás a hablar diciendo: así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Dios es un Dios justo. Y aunque haya un costo que pagar, Dios no dejará sin su debida recompensa para uno y debida retribución para los otros. En el Nuevo Testamento vemos una y otra vez cómo los primeros miembros de la iglesia, los líderes, los apóstoles, pagaban costos por su fidelidad, por su fe. Esteban, el primer mártir de la iglesia, apedreado hasta morir por confesar su fe en el Señor Jesucristo. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, proclaman el nombre del Señor Jesucristo como Salvador. Juan, un adolescente. Pedro, un hombre ya mayor, un hombre maduro. Sin embargo, ambos van a parar a la cárcel. Jacobo, en el capítulo 12, es muerto a espada por causa de la fe. Vemos el final del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, a el anciano Juan, preso, desterrado en la isla de Patmos por causa del testimonio
de la fe y el amor con el Señor Jesucristo. No significa que vamos a pagar nosotros el mismo costo que pagaron ellos. De este lado del mundo y especialmente en nuestro país todavía podemos hablar con libertad, pero quizá los costos que tengamos que pagar sean otros. Desavenencias en la vida conyugal porque uno es creyente en Cristo y lo confiesa y el otro no. Problemas en la vida laboral porque hay una ética cristiana que se quiere llevar adelante. Y en donde se trabaja no se comparte o los compañeros nos hacen objetos de burlas. Rechazos en la vida social porque somos cristianos y queremos vivir cristianamente. Y los círculos sociales donde nos movemos no lo son. Sus prácticas no lo son. Sus demandas de amistad no lo son. Pagamos costos, aflicciones, quizás por nuestra fe. Pero debemos saber que así como Dios ve nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestro amor, también Dios va a recompensarnos un día por nuestros gestos de fe, por nuestras buenas obras de fe que mostraron públicamente y quizás pagaron costos, pero llevaron la gloria a su propio nombre, a su persona. Ninguno de los costos que paguemos quedará sin recompensa delante del Señor. Pero así como nos preguntamos cuáles son los gestos por los cuales muestro mi fe, mi amor, mi obediencia a Dios, también debemos preguntarnos, ¿hay algún costo que estoy pagando? ¿Cuáles son esos costos? Algunos fueron costos máximos, porque estuvo en juego y se perdió la vida o la libertad, como en el caso de Nabot o de los apóstoles. Pero hay otros costos mínimos, como los que hemos compartido, en la familia, en el trabajo, en los círculos sociales, en el vecindario. Estoy pagando, estoy enfrentando, estoy atravesando algún tipo de costo por causa de mi fe o no tengo ninguno. Algunos ya lo pasaron toda su vida y hoy están en un descanso. Pero hay otros que están en plena actividad. ¿Qué estoy haciendo para Él? ¿De qué manera mi fe es agradable a Dios? Hay gestos visibles por los cuales estoy mostrando en quién creo, cuánto lo amo y cuánto soy obediente. ¿Hay algún costo que estoy pagando? No me refiero a dinero, aunque también forma parte de la obediencia a Dios. Quizás el tiempo que le dedico a Dios. ¿Cuánto tiempo dedico a Dios en la semana? De las 2 horas del domingo, quizás 1:30. Y el resto de la semana, quizás absolutamente nada. Si no hay ningún costo en nuestra propia vida, pues deberíamos preguntarnos, ¿cuán buena es nuestra relación con Él? Porque aún Jesucristo
Jesucristo pagó costos. Y terminó pagando el costo de su propia vida. Vivimos en un mundo que rechaza la fe en Cristo. El mismo Jesús utilizó la vida de Juan y su propia vida para mostrar que hay costos que se pagan diariamente. Vino Juan que no comía ni bebía y decía, está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un pecador que come con los pecadores borrachos. Así es la gente. No hay nada con qué conformarle. La pregunta sería, ¿qué dicen los demás de nosotros? ¿Qué dicen los otros de nosotros? ¿Cómo nos evaluamos a nosotros mismos nuestra fe? Hay personas al lado de mi trabajo que son muy amables siempre, muy correctas, no son creyentes, pero saben que soy un pastor. Y cada tanto dispongo un tiempo razonable para estar con ellos porque sé que me lo dicen, me lo piden. Vení, Hugo, quédate un rato con nosotros. Es un matrimonio hermoso, aunque no creyente, y tienen sus cosas. Una de ellas es decir malas palabras. Y los otros días estuve cerca de una hora hablando con ellas y la señora me contaba toda una serie de problemas que tiene, juicios laborales por accidente, de trabajo, etc. Y su vocabulario era una catarata de insultos, malas palabras, etc. Creo que no quedó nadie, desde el juez hasta el intendente, no quedó nadie sin que hubiese tenido palabras para decirle. Lo que llamó la atención para mí fue que después de haber hablado casi una hora, me dice, hablamos como una hora y así fue textual su dedito. Ni una mala palabra, mientras que yo dije todas. Pero te observé. Tus gestos. ¿Es un costo no decir malas palabras? Para mí no. Para algunos sí. Porque deben dejar de decirlas. Como dejar de decir otras cosas o hacer otras cosas. Por causa de la fe. Por ser quienes somos. Por ser hijos de quienes somos hijos. Nuestra fe, una fe agradable a Dios, debe ser una fe que sea visible en gestos, no el día domingo dentro del templo, sino en el mundo. Le prediqué a una prostituta en Flores hace unos meses. Se acercó a mí y vio que yo estaba leyendo. Ya sabe lo que me propuso, no voy a explicárselo. Y como ella era brasileña, le dije, ¿me puede ayudar con esto? Estoy estudiando portugués, porque me voy a Mozambique. Y aproveché para presentarle a Jesucristo. Agachó su cabeza y me dijo, tengo familiares evangélicos y fui a la iglesia y vivo mal. Tiene usted razón.
Esta semana cuando fui a Flores y debía hacer unos pagos en el banco, me la crucé. Venía con un caballero y al verme me reconoció y agachó su cabeza. No hacía falta decir más palabras. Gestos y costos. Si quiere vivir una vida verdaderamente, pues debe abandonar esa vida. Fueron mis palabras. No se puede ser así. Y esta vez no hizo falta que le hablara, simplemente fue mirarla a los ojos. Una fe agradable a Dios debe tener gestos visibles y debe también tener costos. No todos pagaremos los costos altos, máximos, como perder la vida por este lado del mundo o la libertad. Pero quizás haya otros costos que pagar. Y Dios nos ha llamado en esta mañana especialmente al exponer esta palabra en la viña de Nabot. La fe visible de él, el costo que él pagó. A que cada uno de nosotros en esta mañana podamos reflexionar, examinarnos a nosotros sobre nuestra propia fe. ¿Es visible nuestra fe o es una fe oculta la que tenemos? ¿Pagamos alguna clase de costo por nuestra fe? Quizás es dejarse de quejar y venir a adorarle, no más que le duela algún huesito. ¿Pagamos algún costo por nuestra fe o no pagamos ninguno? Porque nuestra fe no se manifiesta en ningún lugar y de ninguna manera. Debemos revisar nuestra vida y responderle a Dios y a su palabra, tomando decisiones. Si no hay ningún gesto por el cual yo muestro mi fe, pues es el momento de tomar una decisión y empezar a hacerlo. Si hay costos que no estoy pagando, debemos preguntarnos por qué. Quizá por temor, por miedo. Tomarnos de las promesas de Dios. Y caminar en fe y enfrentar los costos que sean. Quizás sea hoy, en esta mañana, el momento para hacerlo. Que tu fe, que nuestra fe sea siempre una fe visible. No de palabras, sino en gestos. Que nuestra fe esté dispuesta a pagar algún tipo de costo, sin temor, sin miedo. Dios está con nosotros todos los días. Por eso podemos hacerlo.